El 31 de agosto de 1985 se produjo una gran persecución en las calles de Los Ángeles. Un hombre que intentaba escapar de la multitud y de la policía acabó atrapado en un callejón. Tras ser golpeado por la multitud, fue introducido en un coche de policía. El hombre que había aterrorizado a Los Ángeles fue finalmente capturado. En silencio, mirando a izquierda y derecha, tratando de averiguar qué iba a pasar con él. ¿Qué hacía a este hombre tan temible? ¿Cuáles eran sus delitos? En el resto del vídeo podrás conocer mejor a este horrible criminal. Y si no quieres perderte historias así, no olvides suscribirte ahora. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960, en El Paso, Texas, al noreste de Los Ángeles. Su familia estaba formada por inmigrantes mexicanos, y la infancia de Ramírez estuvo marcada por las dificultades familiares y la violencia. Su padre, Julián, era a menudo violento con su familia, y Ramírez creció en esta atmósfera de miedo. Aunque su madre trabajaba duro para mantener a la familia, era incapaz de crear un entorno seguro para Richard. En sus años de infancia, Richard tuvo una vida llena de traumas. Las dificultades en la casa a la que se mudó con su madre llevaron a Richard a una soledad interior. Muy joven, empezó a pasar tiempo en la calle y conoció a bandas. Allí conoció a pandilleros que habían entrado en el mundo de la delincuencia. Su tiempo con las bandas le ofreció un nuevo camino en su búsqueda de poder e identidad. Este entorno oscuro profundizó su relación con la violencia y la delincuencia y le hizo proyectar su rabia interior hacia el exterior. Especialmente durante este periodo, se introdujo en la delincuencia a una edad temprana y le pareció una especie de independencia. Sin embargo, lo que realmente le afectó fue conocer a su tío Mike. Mike parecía un héroe a los ojos de Richard porque Mike era un veterano de la guerra de Vietnam y le contaba constantemente a Richard la violencia y los abusos que había sufrido en esa guerra. Cada detalle de su historia provocaba diferentes deseos en Richard. La violencia de la que fue testigo durante su adolescencia, su consumo de LSD y su interés por el satanismo provocaron en él una gran confusión. El consumo de sustancias le desconectaba de la realidad y le llevaba a pensamientos más oscuros. La confusión en su mente le llevó a un nuevo interés, el satanismo. Su interés por el satanismo profundizó su ira y rebeldía y le llevó a cortar sus lazos emocionales con la humanidad. A medida que crecía, sus fantasías sexuales empezaron a incluir temas violentos como el encarcelamiento y la violación. A los 22 años, Ramírez se trasladó a California, donde se estableció definitivamente. La carrera criminal de Richard Ramírez comenzó en 1984. La primera víctima fue Jenny Binkow, que murió el 9 de junio de 1984 en Los Ángeles. Binkow, de 79 años, fue brutalmente atacada dentro de su casa. Ramírez irrumpió en el domicilio de la anciana, la mató y después la agredió sexualmente. Este fue el primer indicio importante del comportamiento delictivo de Ramírez: clandestinidad y violencia. Los delitos de Ramírez continuaron, a menudo con métodos similares. En 1984 y 1985, atacó a varias víctimas diferentes. A finales de 1984, el 25 de agosto, Mary Louise Cannon, 75, y Leona L. Hayes, 68, mujeres de edad avanzada, se convirtieron en sus víctimas. Ramírez asesinó a ambas mujeres, convirtiéndolas en objetivo de robo y agresión sexual. Ambas mujeres fueron atacadas por Ramírez mientras dormían en sus casas. El siguiente suceso importante tuvo lugar el 17 de marzo de 1985. El ataque a la casa de William y Lillian Doy demostró que Ramírez había llevado su violencia un paso más allá. Ramírez asesinó a Lillian, de 66 años, e hirió gravemente al hombre de la casa, William. Lo sorprendente del incidente fueron los ataques sádicos de Ramírez a sus víctimas, con el objetivo de crear miedo en la casa.
La violencia y el sadismo de Ramírez hacia sus víctimas se convirtieron en el sello distintivo de sus crímenes. En el verano de 1985, la gravedad de sus delitos había aumentado. Su crimen contra una mujer de 34 años llamada Dail Okazaki, en septiembre de 1985, fue otro ejemplo de la naturaleza sádica de Ramírez. Okazaki recibió un disparo después de que Ramírez se acercara a su coche y murió inmediatamente después. Ramírez no solo llevó la muerte a sus víctimas, sino que también les infundió un gran temor. Poco después de este incidente, el 28 de septiembre, Billy Joe, 66, y Barbara Ann, 46, sufrieron otro ataque. Esta vez, Ramírez pretendía crear miedo y terror, cometiendo asesinatos en las casas de sus víctimas. Como le gustaba crear miedo a sus víctimas, a menudo las torturaba y luego las mataba. Ramírez diversificó sus delitos, utilizando sobre todo pistolas y cuchillos. Entraba en las casas de sus víctimas, a menudo las ataba, las agredía sexualmente y a menudo las mataba. A finales de 1985, Sally, 23, y George, 31, fueron el objetivo de Ramírez. Aunque Sally fue víctima de Ramírez, consiguió escapar de la muerte. Esa noche, Ramírez continuó persiguiendo a sus víctimas, matando a varias de ellas, y luego emprendió una rápida huida. Más tarde, en 1985, los crímenes de Ramírez se hicieron cada vez más atroces. Víctimas jóvenes como James Romero Jr., 13, y Sarah Romero, 19, también fueron víctimas de los ataques. A medida que aumentaban los delitos violentos de Ramírez, la presión y los ataques a sus víctimas se hacían más sofisticados. Su objetivo era matar a sus víctimas con cuchillos, pistolas y a veces simplemente con violencia física. Hacia finales de 1985, los crímenes de Richard Ramírez empezaron a llamar cada vez más la atención. Ahora cometía sus crímenes con mayor audacia y el número de víctimas aumentaba rápidamente. En noviembre de 1985, eligió como víctimas a una pareja, María Hernández, 22, y Heriberto Hernández, 34. Ramírez entró en casa de los Hernández y les disparó, pero María sobrevivió milagrosamente. Heriberto murió. María reconoció el rostro de Ramírez, lo que supuso un paso importante hacia su captura. Después, en diciembre de 1985, su objetivo fue el matrimonio formado por Vincent Zatzara, 64, y Maxine Zatzara, 44. Ramírez entró en la casa del matrimonio Zatzara, atacó violentamente y mató a sus dos víctimas. En este caso, Ramírez dañó gravemente los cuerpos de sus víctimas y dejó muchas marcas sangrientas. Sus crímenes ya no eran solo brutales asesinatos, sino horribles torturas. Los crímenes de Ramírez se extendieron rápidamente por una amplia zona, causando gran temor entre el público de Los Ángeles. La mayoría de la gente le conocía como el asesino de medianoche o el acosador nocturno. Aunque Ramírez fue más cuidadoso, a medida que continuaba con sus crímenes, un error en septiembre de 1985 le puso en el radar de la policía. Las investigaciones policiales sobre los crímenes de Ramírez provocaron una oleada de ansiedad y miedo en todo Los Ángeles. Al final, sin embargo, la captura de Ramírez fue una coincidencia. A finales de 1985, un testigo de San Francisco vio el coche de Ramírez e informó a la policía. Cuando la policía comprobó las matrículas del coche, encontró información que coincidía con el nombre de Ricardo Ramírez. Sin embargo, la detención de Ramírez fue una completa coincidencia. En julio de 1985, la opinión pública sentía gran curiosidad por la identidad del asesino debido a los crímenes que había cometido en Los Ángeles. Sin embargo, Ramírez cometió un gran error por última vez. Mientras compraba en una tienda, un empleado se fijó en él, sospechó y llamó a la policía. El empleado se percató de que Ramírez se comportaba de forma similar a la de los informes criminales sobre él.
La policía actuó rápidamente para detener a Ramírez y finalmente fue capturado el 31 de agosto de 1985. Inicialmente negó el delito, pero más tarde admitió sus crímenes durante los interrogatorios. La gravedad de sus delitos ante los tribunales atrajo considerablemente la atención de los medios de comunicación y del público. En 1989 fue declarado culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. La sentencia fue clara: la pena de muerte. Su comportamiento en la sala del tribunal, su sangre fría y sus frecuentes declaraciones sobre su devoción al diablo causaron un profundo horror y repugnancia en la comunidad. Ramírez no mostró ningún remordimiento por sus crímenes y durante el juicio dijo: «Satanás es mi compañero». También se le recuerda por su fría sonrisa, con un desprecio insensible por el sufrimiento de las familias de las víctimas. Aunque condenado a muerte, Richard Ramírez pasó 23 años en la prisión de San Quintín a la espera de su ejecución. En 2013, antes de su ejecución, murió en prisión de linfoma. Su muerte creó sentimientos encontrados entre las familias de sus víctimas. Algunos sentían que no había cumplido toda su condena, mientras que otros consideraban que su muerte era finalmente una forma de justicia. En conclusión, la historia de Richard Ramírez revela que una figura que creó miedo y caos en la sociedad es, incluso al final, recordada con polémica. Sin embargo, su oscuro pasado hace que los recuerdos de sus víctimas sean aún más inquietantes y arroja luz sobre las lecciones que deben aprenderse para evitar que este tipo de criminales vuelvan a aparecer. Hemos llegado al final de otra escalofriante historia. No olvides suscribirte al canal y ver otras historias en nuestro canal. Que la bondad siempre te acompañe.